grabar la teleclase que luego va a ser subida a la plataforma de matemáticas. Yo les recuerdo que a cada uno de ustedes que todo lo de matemáticas se trabaja en la plataforma, las tareas, las evaluaciones y de las actividades que nosotros realicemos, de las actividades evaluativas que realicemos, pues se va a sacar la nota del segundo periodo académico. Por disposiciones del gobierno, no sino del colegio, y pues viendo la crisis por las cuales estamos afrontando la situación o pues la coyuntura que se está dando. El segundo periodo, Sebastián, gracias, cerramos el micrófono. Gracias. Dado las circunstancias, entonces el segundo periodo va a estar más largo, o más bien, en vez de tener 4 periodos académicos, van a tener solamente 3 periodos académicos durante el año. Este periodo académico, creo, si no estoy mal, va hasta la última semana de julio. O sea que los estudiantes que van mal académicamente, pues por lo menos en matemáticas lo digo, tienen bastante tiempo para nivelarse y pues para que las notas que de aquí en adelante nosotros saquemos, entonces pues las podamos, ustedes se puedan nivelar. Y cuando digo nivelar es que recuerden que las notas se sacan, la nota final sale el promedio de todas las notas que ustedes tienen durante el periodo académico. Entonces aquí está la primera observación. Definitivamente hay estudiantes, yo sigo observando dentro de la plataforma, hay estudiantes que entran a la plataforma cuando tienen algo que ir a presentar, una evaluación, y se demoran menos de un minuto en darle que pues soluciona a las cosas. Yo no sé cómo es que están presentando, pero los resultados son pésimos, ¿sí? Entonces, una persona que me presente una evaluación de matemáticas en menos de un minuto, yo digo, pues este es un niño genio, ¿sí? Pero debería ser niño genio en el sentido de que saque 5, pero se saca 0. Entonces, hoy aprovecho la situación para decirle a todos mis estudiantes, la idea, muchachos, es sacar 5, no sacar 0. La nota aprobatoria es 3, o sea que uno tiene que optar es por el 5, por si acaso alguien no les había dicho que uno tiene que optar es por sacar más nota, no menos nota, ¿sí? Hago la aclaración porque no sé, de pronto hay niños, sobre todo niños, que están confundidos frente a la presentación de la evaluación. Por otro lado, les quiero recordar que, pues como yo estoy trabajando en la plataforma, muchachos, la plataforma me ayuda a guardar todos los trabajos y todas las cosas que ustedes han hecho durante el tiempo. Quiere decir que en algún momento, cuando se den semanas de recuperación, pues el estudiante que va a recuperar pues tiene que hacer todo lo que dejó de hacer, ¿sí? Entonces ahí va a estar todo el trabajo acumulado. Se está acumulando, pues cada vez se va poniendo un poco más denso el tema, entonces para que comprendan que el estudiante debe cumplir con todos los requerimientos que se les ha colocado. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay preguntas, ustedes me van diciendo. No, no, señor. Ok, creo que las reglas están claras, ¿cierto? Entonces, pilas con eso, ya saben, la nota final sale el promedio de todas las notas que hemos sacado hasta este momento. Evaluadas, hay 4 actividades, 4 que yo periódicamente, o más o menos, yo les estoy enviando con sus directoras de curso las notas, cómo van, qué están pasando, y ellas les publican. Yo no sé quién tiene el micrófono abierto y nos está sorbiendo mocos. Entonces, por favor, los que tienen micrófonos abiertos, no los cierran. Sencillito. ¿Listo? Entonces, bueno, después de eso, voy a arrancar con la presentación. Vuelvo y repito, es muy sencilla. Inmediatamente arranca la presentación, pues yo pierdo contacto visual con el chat. Entonces, para que ustedes estén allí pendientes. ¿Ya ven la presentación?
Alguien que me diga sí, no. Señora. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, básicamente, y aquí, en este cuadro se resume todo lo que ustedes hicieron la clase anterior, ¿sí? O los ejercicios que ustedes tenían que hacer la clase anterior. Entonces, ¿a qué voy con esto? A ustedes se les colocó unos triángulos de diferente tamaño con el mismo ángulo, ya sea de 30 o de 60 grados, y se les pidió que hallaran las razones trigonométricas. Entonces, tenían que mirar cuánto daba seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ¿cierto? Y ustedes se tenían que dar cuenta que ese era el trabajo que tenían que elaborar ustedes, que independientemente del tamaño, y escuchen bien, independientemente del tamaño, no importa si es muy pequeño, es mediano o es grande, si mantiene las condiciones, si se mantienen las condiciones del triángulo, y las condiciones son que mantenga el ángulo de 30 grados o que mantenga el ángulo de 60 grados, las razones trigonométricas van a ser siempre las mismas. Y entonces nosotros veíamos unos resultados tales como esto, como que para 30 grados el seno siempre va a ser un medio, o que el coseno va a ser siempre raíz cuadrada de 3 sobre 2, o que la tangente siempre va a ser raíz cuadrada de 3 sobre 3. De 45 grados, entonces nosotros vamos a tener que seno, coseno siempre va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2 y la tangente va a ser 1. Y por otro lado, para 60 grados, entonces seno va a ser raíz cuadrada de 3 sobre 2, coseno va a ser 1 medio y tangente va a ser raíz cuadrada de 3. Esta parte es esta principal. Cotangente, secante y cosecante pues también son importantes, pero sobre todo estos 9 cuadritos es donde se resume básicamente lo que ustedes deberían saber en este momento. Entonces, para que ustedes también estén muy atentos a esto, o sea, yo lo que estoy diciendo, a final de cuentas, es los estudiantes deben aprenderse estos valores para estos ángulos, ¿sí? Fundamental. Esto es fundamental, el aprendizaje. Si ustedes se van para la clase de física, entonces ustedes se dan cuenta que la profesora Verónica ha utilizado muchos de estos elementos para poder avanzar en la descomposición de las fuerzas. Entonces, cuando les dice descomposición de las fuerzas en el plano, básicamente ella está recurriendo a estos valores de 30, 45 y 60. ¿Por qué estamos trabajando con estos ángulos? Porque son los característicos, porque son ángulos muy importantes en el sentido que tienen mayor aplicabilidad. Por ejemplo, el ángulo de 45, cuando ustedes van a hacer un lanzamiento parabólico, entonces ustedes van a encontrar mayor amplitud de recorrido cuando tienen un ángulo de 45 en comparación con uno de 30, uno de 60 o otro ángulo que nosotros podamos tener. ¿Listo? Si se dan cuenta también en la tabla, en la primera columna nosotros encontramos la medida en radianes, que eso es algo que ustedes también ya saben hacer, convertir radianes a grados o grados a radianes, y ahí está resumido básicamente las 3 últimas semanas de trabajo con ustedes en trigonometría. Allí están en esa tabla lo que ustedes deberían saber. Por otro lado, la clase, papá. entonces, por otro lado, Para que vea. yo necesito que ustedes No, vean. la Sí, tarea es de matemática. voy a borrar esto si me deja porque no sé cómo hacerlo. Entonces, ok, entonces, ahora me voy. ¿Cómo voy a utilizar ese resumen? Entonces, muy sencillo. Y eso ya lo tienen publicado en la plataforma para que la vean. Entonces, dice lo siguiente. Calcular la altura de un edificio si se sabe que proyecta una sombra. ¿Quién está hablando? Porfa, suspendemos micrófonos. Gracias. La puerta. Gracias. ¿Listo? Entonces tenemos a Jonathan Daniel Rojas, que no ha podido cerrar el micrófono. Tenemos a Fernanda Espitia, que no ha podido cerrar el micrófono. Tenemos
A Moisés González, que no ha podido cerrar micrófono. Ok, gracias. Ahora volvemos. Moisés, cerramos micrófono, por favor. Gracias, muy amables. Entonces, yo estoy aquí trabajando con eso y pues ahora le agradezco a la personita que está haciendo los punticos, ¿sí? Pareciera que es, muchachos, tranquilos, si vamos a empezar de esta manera, yo suspendo esto, yo les envío guías y los estos y sigo evaluando en la plataforma. Yo no tengo ningún inconveniente. Porque es que hay personas que son muy abusivas, que sabemos que todos estamos haciendo un trabajo y estamos tratando de conectarnos con ustedes para que vengan aquí personas a hacer lo que no deben hacer. Qué pena tener que hacer ese comentario, qué pena tener que, para las personas que son muy cumplidas, las personas que son muy, muy juiciosas. Pero las personas que definitivamente quieren sabotear las cosas, yo les invito. Entonces me dicen, yo les envío simplemente la guía y ya. No tengo nada más que hacer. Yo estoy tratando de sacar tiempo para explicarles las cosas mínimas que ustedes deben saber en este momento. Retomo. Entonces dice, ¿cómo utilizar el resumen? Entonces, hay un ejemplo muy sencillo. Calcular la altura de un edificio si se sabe que proyecta una sombra de 240 metros con un ángulo de elevación desde el piso de 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Primero, imaginarnos la situación. Entonces, aparece un edificio, allí ya apareció, es de color azul, ustedes lo pueden ver. Luego dice, el ejercicio dice, calcula la altura, no sabemos cuánto mide ese edificio. Si se sabe que proyecta una sombra, bueno, pero para proyectar una sombra tiene que haber sol, ¿cierto? Y entonces aparece allí el sol y lógicamente dependiendo de dónde esté el sol, la ubicación del sol, entonces va a generar una sombra. Esa figura que está allá en el piso, eso es lo que nosotros vamos a denominar la sombra del edificio. Esa sombra del edificio, entonces nos dice el problema que mide 240 metros y que el ángulo de elevación desde el piso al edificio es de 30 grados. O sea que me están diciendo, mire, imagínese un triángulo con estas características. E imagínese que tiene un ángulo de 30 grados. Elevación. Entonces allí empiezo a decir, mire, estoy elevando la situación. A partir de esos datos, entonces nos piden, bueno, esa H que acabo de colocar allí va a simbolizarnos para nosotros la altura del edificio. Así de sencillo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué vendría a ser H con respecto al ángulo de 30? ¿Qué vendría a ser los 240 metros con respecto a el ángulo de 30 grados? Y con respecto pues al triángulo rectángulo. ¿Alguien me puede contestar eso? La hipotenusa. No, serían los catetos, el cateto cerrado. Lo que pasa es que está opuesto al ángulo de 30 grados. Ok, entonces, muy bien, eso es lo que necesito que identifique. Entonces, tengo el ángulo de 30 grados aquí, ¿cierto? Voy a tratar aquí de graficar. Entonces, tengo el ángulo de 30 grados aquí. Quiere decir que este lado que está al frente viene a ser el cateto opuesto, o sea que va a ser nuestra H. ¿Sí? Yo lo hubiera podido llamar esto X, lo hubiera podido llamar Y, lo hubiera podido llamar de cualquier otro modo, pero lo llamé H. Y este lado, ¿cierto? Donde está la sombra, vendría a ser el cateto adyacente. La hipotenusa es el lado más largo, en este lado, en este caso, esto que estoy aquí mostrando. Esta vendría a ser la hipotenusa. Si se dan cuenta, pues la hipotenusa en este momento no la vamos a utilizar, pues porque no tiene interés real sobre el ejercicio que nosotros estamos pues utilizando. La pregunta ahora es, de las razones trigonométricas, ¿sí? De las razones trigonométricas que nosotros conocemos y que son fundamentales, entonces con eso estoy diciendo seno, coseno o tangente, ¿cuál razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente, profe. Muy bien, ¿la tangente de qué ángulo?
De 30 grados. La tangente de 30 grados. Muy bien. Entonces nosotros vamos a escribir. En este momento. Voy a seleccionar aquí el este. Entonces digo, tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 240. Y mire que aquí lo acabo de escribir en la parte superior al lado del sol. Tangente de 30 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo necesito saber cuánto es H. Ese es mi ideal porque ese es lo que me está preguntando del problema. Entonces, aquí yo tengo que despejar esa ecuación. Si se dan cuenta, 240 está dividiendo a la H. Por lo tanto, pasa a multiplicar. Lo estoy diciendo en términos muy coloquiales y es así. Entonces, va a aparecer lo siguiente. Miren que ese 240 que estaba dividiendo la H pasa a multiplicar a la tangente de 30 grados. Con eso, esa última expresión queda, entonces, despejada la H. Y ahora ustedes dicen, bueno, ahí hay dos caminos que ustedes pueden recurrir. Saca la calculadora, escribe tangente de 30 y multiplicarla por 240, ¿cierto? O recordar de la tabla que nosotros habíamos tenido y decir, pero recuerden que la tangente de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 3. En ese sentido, entonces, nosotros debemos seleccionar, ¿sí? Seleccionar, entonces, o más bien, reemplazar aquí donde dice tangente de 30, entonces nosotros vamos a escribir ¿qué? Pues este resultado, raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y eso es lo que aparece en este momento. Mire que yo hice, o lo que se realizó aquí fue reemplazar tangente de 30 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Hacemos la multiplicación. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener este 240 sobre 1. Entonces sería 240 por raíz cuadrada de 3, 1 por 3, 3. Y luego simplificar. Eso nos lleva, entonces, a tener 80 raíz cuadrada de 3, que es igual a la altura. Esta respuesta que estoy dando en este momento, entonces, voy a tratar aquí de seleccionar esto. Entonces, esta respuesta, se me fue, 80 raíz cuadrada de 3, esa es la respuesta exacta. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada y la multiplicamos por 80, ya vamos a tener una aproximación. O sea que lo que nos están diciendo es que ese edificio mide 138,5 metros aproximadamente. ¿Listo? Y ese es el procedimiento para poder solucionar este tipo de ejercicios. Ahí está muy claro. Me voy rápidamente con el segundo ejercicio o con la segunda planteamiento que está también en sus imágenes o en su plataforma. Y dice, calcula el lado faltante en el siguiente triángulo rectángulo. Y allí, entonces, aparece un triángulo rectángulo, ya nos dicen, este lado mide 12, mientras que este ángulo mide 60 grados. Nos piden hallar el valor de la y y nos piden hallar el valor de la x. Vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Qué vendría a ser x y qué vendría a ser y con respecto al ángulo de 60 grados? X sería el cateto adyacente y Y la hipotenusa. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí miren que nos están preguntando, ¿cierto? Ya por los dos catetos. Perdón, por los dos lados faltantes, en este caso por la hipotenusa y por el cateto adyacente. Empecemos a mirar, entonces, qué razones trigonométricas nos servirían para poder hallar el valor de la x y el valor de la y. Entonces, si nosotros vemos seno de 60 grados, entonces seno de 60 grados sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Quiere decir que de esta expresión nosotros podemos averiguar cuánto es y. Como y está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿A quién? A seno de 60. Y allí está. Y por seno de 60 es igual a 12. Y mire que lo que estoy haciendo en este momento es despejando y. Quiero saber cuánto es y. Ahora,
Inmediatamente hice este recorrido, yo quiero seguir mirando cuánto es y. Pero y está acompañado de seno de 60. Este seno de 60 está multiplicando, pasa a dividir. ¿A quién? A 12. Entonces, y será igual a 12 dividido seno de 60. Pero tenemos que recordar que seno de 60 es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Como nosotros ya sabemos eso, reemplazamos en la fórmula. Entonces, tendríamos 12 dividido raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero de ahí también tengo que recordar que ese 12 está sobre 1. Y de allí, entonces, nosotros vamos a hacer lo que usualmente se conoce como producto de extremos, producto de medios, o lo que ustedes a veces dicen que es la oreja, ¿cierto? Entonces, 12 por 2, 24. Y 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Que haría 24 sobre raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué debo hacer con esa respuesta? 24 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Qué debo hacer? Multiplicar la raíz cuadrada para eliminarla. Del denominador, muy bien. Y eso se llama una racionalización del denominador. Entonces, hacemos ese producto que su compañera les está indicando y quedaría 24 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Luego de eso simplificamos y entonces nos da 8 raíz cuadrada de 3. Si se dan cuenta, entonces la y va a ser igual, o la hipotenusa va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3. Y este lado mide 12. Nos hace falta averiguar cuánto vale x. Entonces, ¿qué se les ocurre que debemos hacer para averiguar x? ¿Cuál es el camino que nosotros deberíamos utilizar para eso? Se hace lo mismo, pero ya no es con seno. Sí. O sea, cambia el orden. Sería cateto adyacente Sería utilizar el coseno. Cateto adyacente y cateto opuesto. A ver, de a uno, ¿listo? Entonces, tienen varias opciones, ¿sí? Entonces, muéstrenme las opciones que ustedes podrían utilizar. Entonces, alguien me decía que el coseno. Entonces, háblenos del coseno. El coseno de 60. ¿Qué pasa? Sería hacer la misma operación, pero con cateto opuesto y adyacente, ¿sí? Cateto opuesto sería el 12 y el adyacente sería X. Pero el coseno no me serviría. Profesor, pero ¿no se supone que coseno es como la misma que seno, solo que al revés? Coseno utilizaría X y Y. Acuérdense de eso. Entonces, repasemos esa parte. ¿Qué vendría a ser seno de 60? ¿Qué vendría a ser coseno de 60 y qué vendría a ser tangente de 60? ¿Sí? Veamos esos tres. El seno de 60, entonces, ya lo tenemos aquí escrito. Sería cateto opuesto, ¿cierto? Que es 12 sobre Y. ¿Qué vendría a ser coseno de 60? Cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, X sobre Y. Muy bien. Entonces, coseno vendría a ser X sobre Y. ¿Y qué vendría a ser tangente de 60? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que en nuestro caso, ¿qué valores? 12 sobre 12 sobre X. 12 sobre X, muy bien, ¿cierto? Y mire que ahí ya empezamos a mirar. Si yo quiero averiguar X, ¿cierto? De esas tres razones trigonométricas, ¿cuál utilizaría? El seno, ya sabemos que no, porque ya lo utilizamos para averiguar Y. ¿El coseno lo utilizaría? ¿Podría utilizar coseno? Sí, porque ya se conoce el valor. ¿De quién? De Y. De Y, muy bien, ¿cierto? Coseno ya lo podría utilizar en el sentido que yo ya conozco quién es la hipotenusa, que es Y, ¿cierto? Y tangente,
¿La podría utilizar? Sí, señor. Sí, también porque conozco tangente de 60, conozco el 12 y nos faltaría solamente la x. Entonces, mire que ahí hay dos caminos para que ustedes puedan averiguar cuánto vale x. Utilizar coseno de 60 o utilizar la tangente de 60. ¿Qué otra cosa podrían utilizar ustedes para hallar x? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa, qué otro procedimiento? Profe, con el teorema de Pitágoras. Muy bien, perfecto, con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ustedes ya averiguaron cuánto vale y, ¿cierto? Ya tienen el 12, por lo tanto, con teorema de Pitágoras ustedes pueden averiguar cuánto vale la x. Entonces, en ese sentido, resumiendo, ustedes, después de haber determinado uno de los dos lados, ya sea x o y, ustedes pueden utilizar las otras razones trigonométricas para hallar las respuestas. O sea que no hay un único procedimiento para poder sacar las respuestas. Entonces, ya la última parte, pues, es mostrarles a ustedes cómo se hallaría, ¿cierto?, el lado utilizando una razón trigonométrica. Entonces, estoy por acá. Y dice, voy a utilizar tangente. Pero ya sabemos que hubiéramos podido utilizar coseno o que hubiéramos podido utilizar el teorema de Pitágoras. De aquí entonces la x está en el denominador, pasa a multiplicar. Esa x, quiero despejar x, entonces la tangente de 60 pasa a dividir, que haría 12 tangente de 60. Pero recordamos que tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Y sería 12 sobre raíz cuadrada de 3. Hacemos la racionalización. Nos daría 12 raíz cuadrada de 3 sobre 3 y, por lo tanto, el resultado sería 4 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tenemos los dos valores, tanto de x como de y, para ese triángulo de 60 grados. Y si se dan cuenta, este ángulo que está aquí en la parte superior y que estoy tratando de mostrar es de 30 grados. Con eso quedaría completo el triángulo rectángulo que nosotros estamos manejando. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer? Selecciona 3 ejercicios del 11 al 16 de la página 426. Solucionarlos en Word utilizando el editor de ecuaciones. Marcar el archivo con su nombre completo y curso y subirlo al aula de matemáticas antes del sábado 30 de mayo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y ya se me va a acabar el tiempo de la reunión. ¿Listo? Eso es lo que tendría que hacer. O sea, que ustedes me tienen que hacer este tipo de procedimientos que les estoy mostrando en este momento en sus imágenes. Esto, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero que ustedes nos muestren o me muestren a mí cómo lo están trabajando. ¿Perfecto? Creo que es entendible la tarea. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Dime porque me quedan como 2 minutos. ¿Toca sacar las razones trigonométricas? O sea, las tienen que utilizar. Mire, pero aquí, digamos, escribirlas aparte, cada una. Mire, eso que ustedes ven en ese momento en la pantalla es el procedimiento que ustedes, pues con el ejercicio adecuado, ustedes tienen que hacer. Entonces, me tienen que mostrar el triángulo, mostrar las medidas, mostrar cuál es la razón trigonométrica que ustedes van a utilizar, me tienen que mostrar cómo se hace el despeje, ¿cierto? Y me tienen que mostrar la respuesta. Lógicamente, en algún momento ustedes van a utilizar el valor de la razón trigonométrica, entonces ustedes lo escriben al ladito. Así, mira, así como está. Son 3 ejercicios igualitos a este que está en la pantalla. Sencillo. ¿Profe? Sí. Uno puede usar cualquiera de esas razones, tipo hablando de seno, coseno, tangente, cotangente. No, es a conveniencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí, si hubiéramos empezado con tangente de 60, pues usted no conoce ni X ni conoce Y. Entonces, como no conoce X y Y, pues usted se quedó varado porque ahí ya la tangente no le sirve. Entonces, pero si usted se da cuenta, el seno le serviría para hallar la Y y el coseno le serviría para hallar la X. Entonces, esa conveniencia es la selección de las razones trigonométricas. No es que, ay, voy a utilizar tal. No, ustedes tienen que mirar
en cuál de esas razones trigonométricas pues se puede utilizar adecuadamente. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Bueno, entonces dejo de compartir. Ustedes ya tienen el trabajo, ya saben cuándo lo tienen que subir, ¿sí? Entonces, la próxima semana, una vez más, con sus directoras de curso, les envío las calificaciones para que avancemos. Preguntan, ¿necesitan más tiempo? ¿Más tiempo del sábado? ¿O el sábado está bien? Ok, el silencio otorga. Sí, Sí, profe. profe, un ¿Qué- poquito más de tiempo, para ya el domingo podría Ok, ser. no, entonces hasta el lunes pueden subir la tarea hasta mediodía. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias. Listo, entonces Gracias, profe. pilas muchachos, Gracias. no vayan a hacer la copia, Gracias, profe. porque acuérdense que como les estoy pidiendo un documento en Word, el documento en Word tiene de dónde proviene. Entonces uno puede hacer rastreo si usted le envió la tarea al otro, y entonces uno dice, ay, pues esta tarea la hizo Pepito, pero se la envió a Juanito, y Juanito se le olvidó borrarle todo el IP, entonces pues uno hace el rastreo. Entonces, a ver, entonces cada uno siéntese a hacer juicioso su tarea. Son 3 ejercicios sencillos. No siendo más, estudiantes, vuelvo y les repito, las cosas particulares, los estudiantes me los están escribiendo en el chat o en el WhatsApp, entonces para que cualquier cosa me van diciendo. ¿Listo? Les deseo feliz resto de día y que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, profesor. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. que tenga buen día. Chao, profe, que estés bien. Chao.